Buenas noches, mis compañeros Juan Camilo Duque, Carlos Melo, Jonathan Barbosa y quien les habla Natalia Riveros. Les vamos a hablar sobre los modelos de periodización basados en evidencia para deportes paralímpicos específicos. La periodización del entrenamiento lo que busca es organizar las cargas de trabajo para optimizar el rendimiento deportivo y evitar el sobreentrenamiento. En el deporte paralímpico, la planificación o la periodización tiene que considerar ciertos aspectos como su clasificación funcional, sus adaptaciones fisiológicas específicas, riesgo de lesiones por sobreuso y limitaciones biomecánicas. Entre los modelos que nosotros analizamos encontramos tres y estamos hablando de periodización en bloques, periodización ondulante y el entrenamiento concurrente. Estos modelos lo que permiten es manipular ciertas variables como lo son volumen, intensidad y frecuencia y recuperación en el entrenamiento. Estamos hablando de la periodización en bloques. Este se organiza en tres bloques principales, que es la acumulación, desarrollo de bases fisiológicas, transformación, desarrollo de capacidades específicas y realización, que es el pico de rendimiento competitivo. Esta periodización, sus ventajas son la alta especialización y el control de la fatiga. También hablamos de la periodización ondulante. Este se caracteriza por variaciones frecuentes de volumen e intensidad dentro del microciclo. ¿Qué ventajas tiene? Mayor estímulo neuromuscular y menor riesgo de estancamiento. Y gráficamente podemos visionar cómo podría ser una periodización ondulante. También hablamos del entrenamiento concurrente, que este consiste en desarrollar múltiples capacidades físicas de forma simultánea y es un modelo muy común en deportes donde se requieren varias capacidades físicas durante la temporada. ¿Cuál podría ser una de sus limitaciones? Que interfiera entre adaptaciones fisiológicas de los deportistas. Acá podemos ver un ejemplo. El lunes se puede trabajar fuerza-potencia, miércoles resistencia-fuerza y viernes potencia-resistencia. Hola chicos, buenas noches. Bueno, en esta diapositiva podemos ver qué es la periodización en atletismo paralímpico. En esto vamos a ver cómo se aplica eh, específicamente en la categoría T54. ¿Listo? Los atletas de estas categorías compiten en carreras de sillas de ruedas, donde las capacidades más importantes son la resistencia, la velocidad y la potencia del tren superior. Por eso la planificación en este entrenamiento suele combinarse entre modelos tradicionales de periodización con entrenamiento en bloques para trabajar cada capacidad de manera más específica. Generalmente el entrenamiento se organiza en varias etapas, como la preparación general, la preparación específica, en la competencia y en la transición con objetos, que el atleta llegue a su mejor nivel a nivel competitivo. Siguiente. Las capacidades físicas claves en el T54. Un atleta de T54 hay algunas capacidades físicas que son fundamentales para el rendimiento deportivo. Una de las más importantes es la fuerza del tren superior, especialmente en los músculos como es el hombro, tríceps y dolarse. Es porque son los que los permiten impulsar la silla de ruedas hacia adelante con la inclinación que llevan. También es importante la resistencia anaeróbica, ya que en muchas carreras se requiere mantener un esfuerzo constante y repetitivo. Bueno, además se trabaja la velocidad de propulsión y coordinación. Esto es llamado una técnica en silla, que ayuda a mejorar la eficiencia en el movimiento. Y finalmente, algo clave en el entrenamiento es la prevención de lesiones de hombro, porque la articulación hace mucha rotación y el esfuerzo durante la competencia, como podemos ver en el video. Siguiente.
Bueno, en esta diapositiva vamos a encontrar las fases principales de la periodización del entrenamiento según Bompa y HAF. En la primera fase de la preparación es donde se desarrolla la base física del atleta, se trabaja la resistencia, la fuerza en general y la técnica. Después pasamos a la fase competitiva. Es donde se entrena y se enfoca más en la intensidad, la velocidad, la preparación de la competencia. Y por último entramos a la fase de transición, que es la de un periodo donde hay recuperación física y mental después de una temporada, ya que hay mucha carga tanto física como mental para ellos. En estas fases nos permiten organizar el entrenamiento de una forma progresiva y planificar buscando siempre mejorar el rendimiento deportivo para estos deportistas y más como lo es el paraatletismo. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, buenas noches, profe, compañeros. Continuamos con la periodización en natación paralímpica. En esta fase tenemos tres modelos: periodización tradicional, ondulante y modelos polarizados. Las cargas se pueden ajustar de acuerdo a la discapacidad, nivel técnico y clasificación deportiva de cada deportista. Esto teniendo en cuenta pues la discapacidad del atleta. Siguiente, por favor. Bueno, en la natación paralímpica resaltan principalmente la parte de la resistencia aeróbica. Es muy importante para cualquier atleta paralímpico. Fuerza del tren superior, la técnica de brazada, coordinación y velocidad. Esas, esas capacidades pues resaltan mucho en cada deportista según pues la adaptación del atleta y, y el proceso que vaya a llevar de acuerdo a la competencia. Siguiente, por favor. Pasamos a la parte de de los periodos. Ya acá es un poquito más explicado. Tenemos nuestro periodo preparatorio, periodo competitivo y transición. Acá nos detenemos y ubicamos específicamente en el preparatorio que buscamos con el atleta. Desarrollo de la base física y técnica es muy importante. Trabajo de resistencia aeróbica y técnica del nado del atleta y mayor volumen de entrenamiento. Eso es lo que más resalta de ese periodo preparatorio. Pasamos al competitivo. ¿Qué buscamos en este periodo? Mejorar la velocidad y rendimiento de competencia con los atletas, series de alta intensidad y simulaciones de carrera. Y por último, el entrenamiento de salidas y virajes. Estos siempre se manejan en este periodo competitivo. Pasamos a nuestro último periodo, que es como la fase y la parte final de recuperación física y mental después de la temporada, entrenamientos de baja intensidad y actividades recreativas. Esto para bajar un poco la tensión y toda la carga que ha tenido el atleta durante estos dos anteriores periodos que fueron de bastante carga. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Cami, prende el micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches al profesor. Para la periodización para powerlifting, eh, tenemos que tener en cuenta que es es un deporte que solamente toma uno de los gestos, de los tres gestos principales del powerlifting, que es el press de banca, que es un empuje o un movimiento de empuje horizontal. Eh,
en este movimiento lo que se busca es el desarrollo de la fuerza máxima en el press de banca. Y como lo podemos ver en investigaciones recientes, lo que indica es que tener una buena periodización lo que ayuda es a mejorar el rendimiento deportivo para las personas que lo hagan de manera competitiva en el para powerlifting. Reducir el riesgo de lesiones es una de las claves principales a la hora de periodizar. Controlar la fatiga muscular, clave en deportistas de, que son de paralimpismo, porque, pues, como bien se sabe, algunos de estos deportistas tienen afecciones a nivel medular, tienen otros tipos de discapacidades que, digamos, pueden limitar o pueden reducir de cierta manera el rendimiento o afectar el mismo dependiendo en el periodo en el que se encuentre la persona con respecto a su discapacidad. Alcanzar el pico de fuerza en competencias importantes. No en todas las competencias se busca tener un pico al 100%. Algunas sirven como pretest dentro de los términos de fuerza máxima. Y esto pues ayuda a calcular como tal la fase de trabajo dentro de un macrociclo o dentro de un periodo competitivo en un año o en 6 meses. Eh, Dentro de las periodizaciones comunes que se trabajan en el para powerlifting, una de ellas es la parte de la periodización por bloques. Como lo podemos ver, la concentración de trabajos específicos por cada bloque, pues permite el desarrollo de ciertas capacidades, como al inicio empezar por la fase de hipertrofia, que ayuda a sentar una buena masa muscular para transferirla en el gesto deportivo, que ya viene siendo esa fuerza máxima. Entonces, lo que se busca es que con esa masa muscular ganada, pues pueda expresar esa mayor capacidad de fuerza máxima la persona y luego trasladarlo a ese periodo competitivo o la parte del picking, en donde ahí es donde expresa completamente el deportista todo su desarrollo de fuerza máxima desde lo que asentó desde esa base de hipertrofia. En powerlifting paralímpico se desarrolla principalmente la fuerza muscular máxima, la potencia muscular, la estabilidad corporal, la técnica específica del levantamiento, en este caso el press de banca, y la resistencia muscular. Esta resistencia muscular hace referencia al trabajo de resistencia o al trabajo de altas cargas, como lo podemos aquí ver en una deportista de Brasil en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos. Y aquí lo que ella está haciendo es expresar directamente esas capacidades que tuvo dentro de su periodización y es expresar su máximo rendimiento, que es la fuerza máxima adquirida durante todos sus periodos de preparación. Las fases de la periodización en el para powerlifting, una de las fases principales que se presenta siempre al inicio es la fase de hipertrofia, que es el desarrollo de masa muscular con cargas moderadas y un volumen de entrenamiento moderado. Luego transitamos a la que es la fase de fuerza máxima, que es donde transitamos directamente esa masa muscular y hacemos una superposición de lo que es ese trabajo de cargas máximas, y la fase de potencia, que es mejorar la velocidad de ejecución y la activación de unidades motoras de alto umbral, es decir, activar el mayor reclutamiento de unidades motoras en el músculo para que pueda expresar su máximo rendimiento en el 1RM o en la expresión de fuerza máxima del gesto deportivo. Bueno, a continuación vemos un pequeño cuadro comparativo de los 3 bloques que analizamos al principio y los cuales analizamos en cada deporte. Entonces, en el modelo de bloques, su ventaja es que se puede dedicar a la alta especialización dependiendo del deporte y pues se aplica en la parte de fuerza y potencia. También tenemos el modelo ondulante, que su ventaja es la variabilidad y la flexibilidad, y este pues se aplicaría en deportes mixtos. Y el entrenamiento concurrente, que su ventaja es un desarrollo simultáneo que se puede aplicar en diferentes deportes con múltiples demandas. Esto no quiere decir que un solo modelo sea aplicado a un deporte, sino que todos
pertenecen a los varios deportes y todos se pueden aplicar a los varios deportes. Y pues como conclusión de nuestra investigación, encontramos que la periodización debe adaptarse al tipo de deporte paralímpico. El modelo en bloques es eficaz en deportes de fuerza como el powerlifting y los modelos ondulantes son útiles en deportes con múltiples demandas y la individualización se clasifica según su función y esto es clave. Muchas gracias. Encontrar nuestras referencias bibliográficas. Gracias, compañeros y todos.